Medidas de variabilidad para datos agrupados. Lo primero es hacer una introducción a lo que es la notación mediante intervalos. Existen dos tipos de intervalos, básicamente. Tendríamos un intervalo abierto para el cual se utiliza una notación de dos paréntesis. Ese intervalo está compuesto por un valor o un límite inferior y por un límite o valor superior. Estas dos cantidades me definen el rango de valores que están dentro de este intervalo. Se dice que es abierto ya que en este tipo de intervalos no se incluirían estos dos valores, es decir, el valor inferior y el valor superior no se tendrían en cuenta. El otro tipo de intervalo es el intervalo cerrado, donde la notación es mediante corchetes o paréntesis rectangulares. La diferencia con el anterior es que en este tipo de intervalo sí se tienen en cuenta estos valores que tenemos acá. Vamos a suponer que estamos trabajando con números enteros. Definimos un intervalo de 5 a 10 y para este caso va a ser un intervalo abierto. Esto querría decir que como es abierto, no se tendrían en cuenta el valor del 5 ni tampoco se tendría en cuenta el valor del 10. Por lo tanto, como estamos trabajando con números enteros, los valores que entrarían dentro de este intervalo serían 6, 7, 8 y 9. Si tuviéramos el mismo intervalo, pero esta vez cerrado, lo que nos estaría diciendo es que ahora sí vamos a tener en cuenta estos dos valores. Vamos a tener en cuenta el 5 y vamos a tener en cuenta el 10. Es decir, que el rango de valores nos quedaría desde 5 hasta 10, incluyendo el 5 e incluyendo el 10. Por lo tanto, tendríamos estas 6 cantidades. Luego aparece pues una combinación de estos dos tipos de intervalos que se suelen llamar semiabiertos o semicerrados, en donde tendríamos que este intervalo es cerrado para el 5 y abierto para el 10, lo que quiere decir que se tiene en cuenta el valor del 5, pero no se tiene en cuenta el valor del 10. Por lo tanto, en ese intervalo nos quedaría 5, 6, 7, 8 y 9. Si tuviéramos lo contrario, entonces sería el intervalo abierto para el 5 y cerrado para el 10. Quiere decir que no se tiene en cuenta el 5, pero sí se tiene en cuenta el 10. Luego, los valores que entrarían en ese intervalo serían 6, 7, 8, 9 y 10. Otra forma de leer este tipo de intervalos es de la siguiente manera. Para este primer caso, se puede decir que es un intervalo semicerrado a la izquierda o que es un intervalo semiabierto a la derecha. Lo mismo para el que está abajo. Se puede leer como un intervalo semiabierto a la izquierda o como un intervalo semicerrado a la derecha. También tenemos que los intervalos se pueden representar o se pueden escribir de esta manera. Es decir, no se separan las cantidades mediante una coma, sino se separan las cantidades mediante un guión.
Esto es, digamos, especialmente útil cuando se trabaja con cantidades que son decimales. Ejemplo, supongamos que nos dan estas mediciones y nos piden organizar estas mediciones mediante una notación de intervalos. Esos intervalos nos los pueden definir o nosotros mismos los podemos definir o acomodar. En este caso, pues nos definen los intervalos de esta manera. Tendríamos 4 intervalos. Ahora lo que hay que hacer es construir una tabla de frecuencias en donde se mira el número de datos de los que nos proporcionan que caen en cada intervalo. Para el primer intervalo tendríamos un intervalo semicerrado a la derecha, a la izquierda, que va de 0 a 3, en donde estamos incluyendo el valor del 0, pero no estamos incluyendo el valor del 3. Lo que quiere decir que si en estos datos tenemos un 3, ese 3 no entraría en este intervalo. Ese 3 entraría en el siguiente intervalo, que es donde tenemos que es cerrado para el 3 y abierto para el 6. De esa manera entonces tendríamos de 0 a 3 serían estas dos cantidades, el 1 y el 2, dos datos. De 3 a 6, sin incluir el 6, tendríamos el 4, el 5, el 3, el 5. De 6 a 9, sin incluir el 9, tendríamos el 6, el 7, el 8, el 6 y el 7. 5 datos. Y de 9 a 12, sin incluir el 12, tendríamos el 9, el 11, el 9 y el 10. 4 datos. Si sumamos sobre esta columna, recordemos que lo que se obtiene es el número total de datos, que serían estos 15 datos o estas 15 mediciones. Para trabajar con los datos de forma agrupada, lo primero que aparece es la marca de clase, en donde la marca de clase se define como el valor medio cuando se trabaja con intervalos o con fronteras de clase. La marca de clase, que la vamos a representar como x sub y, va a ser igual al límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo sobre 2. La siguiente medida es la media, que la vamos a representar de la misma manera, como x bar. Diríamos que la media va a ser igual a la sumatoria de las marcas de clase, los x sub y, multiplicado por los f sub y, donde los f sub y corresponden a las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Todo eso dividido entre n, donde n es el número total de datos. La varianza. La ecuación mantiene la misma estructura que habíamos visto anteriormente. Lo único que se le agrega es este factor o este término. Nos quedaría entonces que la varianza va a ser igual a la suma de las desviaciones cuadradas multiplicadas por f sub i, que corresponde a la frecuencia absoluta. Todo eso dividido entre n menos 1. La desviación estándar es igual a como habíamos visto anteriormente. La desviación estándar, por definición, es la raíz cuadrada positiva de la varianza.
La moda. La moda la vamos a calcular mediante esta ecuación, en donde tenemos que, según la tabla de frecuencias, va a existir un intervalo modal. Ese intervalo modal va a ser el que presenta la mayor frecuencia absoluta. Entonces, habiendo identificado el intervalo modal, L sub i sería el extremo izquierdo de dicho intervalo. F sub i sería la frecuencia absoluta del intervalo modal. En esta parte se hace introducción a una nueva anotación mediante subíndices, que sería f sub i menos 1 y f sub i más 1. El menos 1 y el más 1 simplemente hace referencia a lo siguiente. Cuando decimos que es f sub i menos 1, hace referencia a que es la cantidad anterior. Y cuando decimos f sub i más 1, hace referencia a que es la cantidad siguiente. Por lo tanto, f sub i menos 1 sería la frecuencia absoluta anterior a la del intervalo modal. F sub i más 1 sería la frecuencia absoluta siguiente a la del intervalo modal. Y T sub i, el término que tenemos acá, sería la amplitud del intervalo. Suponiendo que el intervalo modal en la tabla de frecuencias fuera este, un intervalo de 10 a 15, semicerrado a la izquierda, esa amplitud del intervalo la calcularíamos de la siguiente manera. Sería el límite superior, que sería 15, menos el límite inferior, que sería 10. Por lo tanto, la amplitud del intervalo me daría 5. La mediana. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia acumulada es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas en una tabla estadística. Para hacer el cálculo de la mediana, vamos a tener en cuenta esta nueva cantidad, que es la que denominamos frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada se puede hacer sobre las frecuencias absolutas o sobre las frecuencias relativas. En este caso, vamos a trabajar sobre las frecuencias absolutas de la siguiente manera. Supongamos que nos dan una tabla estadística de esta forma, en donde la variable es la calificación, la cual está organizada mediante intervalos de esta forma. Nos proporcionan la frecuencia absoluta, ¿sí?, que sería el número de calificaciones que encajarían en este intervalo. Recordemos que acá tenemos las calificaciones desde 2 hasta 3, entonces se incluyen las calificaciones de 2.0, pero no se incluirían las calificaciones de 3.0, ya que las calificaciones de 3.0 entrarían en el siguiente intervalo. Tendríamos entonces que en este intervalo pues hay 5 calificaciones, de 3 a 4 hay 11 calificaciones, de 4 a 5 hay 4 calificaciones. Si sumamos, tendríamos un total de 20 calificaciones. La frecuencia acumulada se calcula de la siguiente manera. Simplemente consiste en tomar la frecuencia absoluta y sumarle las anteriores. En este caso tenemos 5 y anterior a esta no hay nada. Por lo tanto, la suma va a ser simplemente 5.
Para este valor, lo que hacemos es, tenemos una frecuencia absoluta de 11, sumamos todas las anteriores, es decir, 11 más 5 nos da 16. Para este valor, estaríamos en este valor, 4. Sumamos todas las anteriores, nos daría un total de 20. Otra forma de ver la frecuencia acumulada es de la siguiente manera. Empezamos con este valor. La acumulada nos daría 5, bueno, debido a que anterior a esta no hay ninguna. Luego, teniendo este valor, se le suma este otro, 5 más 11, me daría 16. Para obtener la siguiente, sumaría esta cantidad con esta otra, me daría 20. Esa sería otra forma de calcularlas. Cuando uno termina de hacer la columna de las frecuencias acumuladas, siempre va a obtener que la última frecuencia acumulada va a corresponder con el número total de datos. Para determinar el intervalo de la mediana, vamos a utilizar esta fórmula, que me va a indicar la posición de la mediana. Entonces, la posición de la mediana va a ser igual a n medios, donde n pues, es el número total de datos. Esta operación de acá siempre me va a dar un valor, una cantidad. Esa cantidad la vamos a utilizar para identificar el intervalo de la mediana. ¿Cómo se hace? El valor que se obtiene mediante este cálculo se debe buscar en la columna de las frecuencias acumuladas de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos que n vale 20. Nos quedaría 20 sobre 2 que nos da 10. Ese 10 lo vamos a buscar en la parte de las frecuencias acumuladas. El 10 específicamente no está. Como no está, lo que se busca es la cantidad donde ese 10 esté contenida. Ese 10 estaría contenido en 16. Por lo tanto, para esta tabla, el intervalo que contiene la mediana sería este, el intervalo de 3 a 4. Para el cálculo de la mediana vamos a utilizar esta fórmula, donde el SUI sería el extremo izquierdo del intervalo de la mediana. Por eso es importante primero identificar cuál es ese intervalo. N pues sería el número total de datos. F sub I sería la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. FA sub I menos 1 sería la frecuencia acumulada anterior a la del intervalo de la mediana. Y T sub I sería la amplitud del intervalo, que se calcula con la misma fórmula que vimos anteriormente. Ejemplo. Se aplica una prueba a un grupo de estudiantes en donde se califica de 0 a 100 puntos. La información de las puntuaciones se ha organizado mediante intervalos y se presenta a continuación. Nos dan una columna que contiene los intervalos que se han definido para las calificaciones y nos dan la columna de las frecuencias absolutas.
Inciso A, calcule la media. Inciso B, calcule la varianza y la desviación estándar. Inciso C, identifique el intervalo modal y calcule la moda. Inciso D, calcule la mediana. Inciso E, elabore una gráfica de barras para los datos. Bien, en el primer inciso nos piden calcular la mediana. Vemos que la mediana la vamos a calcular mediante esta fórmula. Entonces, para poder realizar dicho cálculo, lo que tenemos que hacer es, primero, ¿cierto? Lo que tenemos inicialmente son los intervalos y las frecuencias absolutas. Si sumamos las frecuencias absolutas, esto nos va a dar el número total de datos, que sería 90, es decir, n vale 90. Lo primero que debemos hacer es crear una columna en donde vamos a registrar las marcas de clase. La primera marca de clase la calcularíamos de la siguiente manera. Entonces nos dice la fórmula que es el límite inferior más el límite superior sobre 2. El resultado de esta operación es 52, que es lo que aparece acá. Para la siguiente marca de clase tendríamos 54 más 58 todo sobre 2. Y eso nos da 56, que es el valor que aparece acá. Y así sucesivamente se hace el cálculo para los demás intervalos. En esta parte, pues acá no tiene sentido realizar una sumatoria, ya que ese valor no nos aportaría ninguna información. La siguiente columna, si queremos calcular la media, sería x sub i por f sub i, porque eso es lo que me está diciendo la fórmula. Tome las marcas de clase, que ya las calculamos, y multiplique cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Entonces, para el primer intervalo nos quedaría 52 multiplicado por 7, de esta forma. Nos daría 364. Para el siguiente intervalo nos quedaría 56 por 10, nos daría 560. Hacemos el mismo cálculo para los demás intervalos, nos darían todos estos valores, estas cantidades. Y al final lo que hacemos es sumar sobre esta columna, que es lo que nos dice la fórmula. Realice el producto y luego sume. Nos quedaría de la siguiente manera, que la media es igual a 5.788 sobre 90, que es el número total de datos. Por lo tanto, la media para este caso sería 6,311. En el inciso B, nos piden calcular la varianza y la desviación estándar. Recordemos la fórmula para la varianza. Al igual que hemos hecho en los ejercicios en clase, se hace necesario calcular las desviaciones cuadradas. Por esa razón, vamos a crear otra columna en donde vamos a colocar lo relacionado con este término. Tendríamos las desviaciones cuadradas multiplicadas cada una pues por su respectiva frecuencia absoluta. Recordemos que la media pues nos dio 6,311. Para el primer intervalo nos quedaría de la siguiente manera. x1, que sería la marca de clase, es decir, 52,
menos la media, que nos dio 6,311. Todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta de ese intervalo, que sería 7. El resultado es 1060,225. Para el segundo intervalo nos quedaría de esta manera. La marca de clase 56 menos la media, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta de ese intervalo, que sería 10. El resultado de esa operación sería 690,727. Hacemos el mismo procedimiento para los demás intervalos y se obtendrían estos valores que tenemos acá. Luego, al final lo que hacemos es sumar sobre toda esta columna y el resultado es 4039,285. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula para la varianza, nos quedaría de esta manera: 4049,285 sobre 90 menos 1. Lo podemos expresar de esta manera o automáticamente lo podríamos haber escrito como 89. Ahí sí, como cada quien prefiera trabajar. El resultado de esa operación sería 45,385. Y ese sería el valor para la varianza. Para calcular la desviación estándar. Entonces recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, sería la raíz cuadrada de la cantidad que hallamos anteriormente. El resultado de esa operación sería 6,736. Ese sería el valor para la desviación estándar. En el inciso C nos piden identificar el intervalo modal y calcular la moda. Para ello lo primero es identificar el intervalo modal. Eso se hace con la columna de las frecuencias absolutas. Se busca en dónde está la mayor frecuencia absoluta, que en este caso pues sería 20, haciendo una comparación. De esta manera se puede concluir que el intervalo modal sería de 62 a 66, un intervalo modal semicerrado a la izquierda. Habiendo identificado el intervalo modal, vamos a la ecuación para calcular la moda. Entonces nos dice que la moda es igual a L sub I, donde L sub I sería el extremo inferior del intervalo modal, es decir, sería 62. Más, en esta parte tendríamos F sub I, que sería la frecuencia absoluta del intervalo modal, que sería 20. F sub I menos 1 sería la frecuencia absoluta anterior a este intervalo, sería 16. Y F sub I más 1 sería la frecuencia absoluta siguiente a la del intervalo modal, que en este caso sería 18. T sub I sería la amplitud del intervalo, que simplemente sería 66 menos 62. Reemplazando esas cantidades en la ecuación, me quedaría expresado de la siguiente forma. El sub I 62
f sub i 20, f sub i menos 1, 16, y f sub i más 1, que sería 18, y t sub i sería 4. Realizando el cálculo de esa operación, tendríamos que la moda es 62,380, o se puede escribir simplemente 62,38. Inciso D. Nos piden calcular la mediana. Vemos que la fórmula para la mediana sería esta. Lo primero que tendríamos que hacer para proceder con esta fórmula es identificar el intervalo de la mediana. Para ello, tenemos que construir en nuestra tabla estadística otra columna, que es la correspondiente a la frecuencia acumulada absoluta en este caso. Les recuerdo que esa frecuencia acumulada se calcula sumando las frecuencias absolutas. Entonces tendríamos 7 más la anterior, me da 7, 10 más la anterior, me da 17, y así sucesivamente. De tal manera que cuando termine de sumar las frecuencias para el último intervalo, lo que yo voy a obtener en este cuadro, en este intervalo, debe corresponder al número total de datos. Procedemos al cálculo para la posición de la mediana. Nos dice que es n medios. Esto nos daría 90 sobre 2, que es igual a 45. Este valor 45 es el que debemos buscar en la columna de las frecuencias acumuladas. Venimos a esta parte y el valor exacto no está. Debemos buscar el valor que lo contiene, que en este caso sería 53. Por lo tanto, el intervalo 62,66 sería el intervalo de la mediana. Procedemos ahora sí a realizar el cálculo. Entonces nos dice que la mediana es L sub i, donde L sub i sería 62. Recordemos que es el límite inferior. N sería 90. FA sub i menos 1. Recuerden que esto hace referencia a que es la frecuencia anterior. Por lo tanto, esta cantidad sería 33. Y F sub i, que F sub i es la frecuencia absoluta del intervalo. El intervalo es este, su frecuencia absoluta sería 20. T sub i lo calculamos de la misma manera que para la moda, nos quedaría 66 menos 62, que me daría 4. Reemplazando las cantidades, me quedaría expresado de esta manera. Y finalmente, el cálculo nos daría que la mediana es igual a 64,4. Por último, nos piden elaborar una gráfica de barras para los datos. En este caso podríamos hacer una gráfica en donde en la parte horizontal ubicamos los intervalos, que sería lo correspondiente a los puntajes, y en la parte vertical ubicaríamos las frecuencias, en este caso absolutas, de cada uno de los intervalos. El gráfico de barras quedaría de esta manera, donde aparentemente pues tiene una forma simétrica. Pero realmente vemos que eso no es así, debido a que si comparamos
la media con la mediana, esas dos cantidades fueron distintas. Entonces, en este caso, existe un sesgo, es una distribución sesgada.